Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy vengo a hablarte sobre el yodo. ¿Qué es el yodo? ¿Qué cantidad de yodo es imprescindible en nuestro organismo? ¿Qué funciones hace? ¿En qué alimentos podemos encontrarlo? Esta y alguna otra pregunta son las que te voy a contestar en este vídeo. ¡Vamos allá! Hola, soy Rosa, farmacéutica con más de 28 años de experiencia. Y hoy vengo a explicarte cosas sobre el yodo. El yodo es un oligoelemento necesario para nuestro organismo. De hecho, gracias a él, la glándula tiroidea sintetiza dos tipos de hormona. Estas hormonas son imprescindibles a nivel tanto físico, emocional como mental. La glándula tiroides se encuentra en la base de nuestro cuello. Esta sintetiza las hormonas tiroideas. Cuando la concentración de estas hormonas es superior a la que necesita nuestro cuerpo, hablamos de hipertiroidismo. En cambio, cuando la concentración de hormonas tiroideas es menor de la que necesitamos, hablamos de hipotiroidismo o también llamado bocio. Aquí la glándula tiroides aumenta su tamaño y lo podemos ver a veces con cuellos muy amplios o muy inflamados en esta zona de aquí. La dosis necesaria de yodo en adultos sanos es de 150 a 200 microgramos día. Si te das cuenta, la dosis es muy pequeña, pero aún así tenemos déficit de ella. Los alimentos donde encontramos yodo son escasos. Por ese motivo se añadió yodo a la sal común, a la sal de mesa, para suplementar esta necesidad de yodo que es imprescindible y que era muy difícil de conseguirla diariamente. Alimentos donde podemos encontrar yodo son los huevos cocidos, las alubias blancas cocidas, los camarones, las gambas, también en bacalao y en atún. Y también podemos encontrar yodo en patatas con piel. Una fuente muy rica de yodo son las algas. Pero si te das cuenta, la cantidad de alimentos es muy pequeña. La necesidad de yodo varía en función de la fase de vida en la que nos encontremos. No es lo mismo en un bebé que en un niño, que en un adulto, que en una mujer embarazada. Aquí abajo te dejaré en la descripción las concentraciones de yodo necesarias para cada una de las franjas. ¿Por qué te digo que el yodo es tan importante? Pues verás, a nivel de metabolismo actúa tanto a regular la salud cardiovascular, a regular el metabolismo, a regularme la temperatura corporal, el peso corporal, la energía vital, el aspecto de nuestra piel, incluso de nuestro cabello. Nos ayuda a mejorar el control del azúcar sanguíneo. También forma parte de la salud de las gónadas, tanto en los ovarios en las mujeres como en los testículos en los hombres. A nivel mental, está relacionado con el pensamiento, al enfoque del pensamiento. Afecta a la corteza cerebral y por tanto tener déficit de yodo me produce irritabilidad, nerviosismo, abstracción mental. A nivel emocional se relaciona con el estado de ánimo. De hecho, está asociado que bajos niveles de yodo me pueden producir depresión. Si estás embarazada, deberás de suplementarte de yodo, ya que el yodo es imprescindible en el feto para la formación de su cerebro y de la médula espinal. De ahí que los suplementos en embarazadas contengan yodo. También después en la lactancia será imprescindible. Una cosa que tienes que tener en cuenta es que como el yodo se absorbe a nivel cutáneo, no deberíamos de utilizar yodo para curar el cordón umbilical. Aunque la concentración de yodo que necesitas es pequeña, puede
ocurrir que tengas un exceso, una intoxicación de yodo en tu cuerpo. Y eso puede ser debido o bien porque te estés suplementando con diferentes complementos o suplementos que contengan yodo, o bien porque padezcas una enfermedad tipo como la de Hashimoto, bocio o incluso una tiroidectomía, que es una eliminación en parte o total de la glándula tiroides. En estos casos, un exceso de yodo te pueden producir diferentes síntomas. Hablamos de síntomas leves, aquellos que solo me afectarán a nivel de gastrio, es decir, ardores, vómitos, náuseas. Hablamos de efectos secundarios medios, aquellos que me producen un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la debilidad muscular, una pérdida de peso excesivo y sin explicación. Hablamos de síntomas graves cuando ya está afectado nuestro sistema respiratorio, en el cual se produce una hinchazón de las vías respiratorias, se nos produce una cianosis, es decir, las extremidades se quedan más azuladas y podemos llegar incluso a un coma. Hasta aquí te he explicado los síntomas que vas a presentar si tienes un exceso de yodo. Ahora, ¿qué síntomas vas a presentar si tienes un déficit? A nivel de adulto vamos a hablar si tienes un déficit de presentación de manos y pies, es decir, extremidades frías. Vas a presentar hinchazón en los tobillos debido a la retención hídrica. Vas a presentar una piel seca, problemas problemas para perder peso aunque hagas dieta, problemas con los niveles de colesterol. Vas a presentar un pelo frágil y quebradizo y con caída en exceso. También vas a presentar uñas frágiles. Puedes presentar poca sudoración, falta de líbido, incluso depresión. Puedes presentar también estreñimiento. Estos son los síntomas que presenta un adulto. Si estás en estado, los problemas se pueden acrecentar porque afectamos al feto, dando incluso puedes llegar a tener abortos espontáneos o dar lugar a fetos muertos. Puede presentar también el feto problemas psicomotores, incluso sordera y estrabismo. Es decir, que el déficit de yodo, si estás en estado, acarrea bastantes problemas. A nivel de neonato, también puede producir el déficit de yodo bocio neonatal. A nivel de infancia y adolescencia, el déficit de yodo produce una alteración en el desarrollo mental y un retraso en el desarrollo físico. Así que el yodo es importante. Una de las formas para saber si tienes una buena concentración de yodo sería hacerte una analítica. Pero si no es posible, te voy a explicar un remedio casero que te puede indicar si tus niveles de yodo son bastante correctos o no. Para ello utiliza tu antebrazo y una solución yodada. Con un algodón o con un isótopo de estos del oído, imprégnalo de la solución yodada y píntate un redondel en el antebrazo. Si ese redondel, pasado una hora, sigue estando, quiere decir que tus niveles de yodo son buenos. Si en cambio, por contra, los ha absorbido tu piel y no te queda rastro de la solución yodada, significa que tienes déficit de yodo. Así que consume un poquito más de sal o más de los alimentos que antes te he comentado. Así que nada más. Espero que te haya gustado, espero que te sirva como siempre. Si es así, déjamelo saber en los comentarios, dale un like, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y compártelo. Mientras más personas sepan esta información, más podremos ayudar. Gracias,
de nuevo por estar aquí y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!